Hola, soy el doctor Ricardo Mernes, jefe de la unidad de ACV del Hospital de Clínica y coordinador del curso de capacitación del Código ACV Paraguay. Quiero aprovechar para recordarte que el 29 de octubre se recuerda el Día Mundial del ACV y como cada año aprovechamos esta semana para crear conciencia sobre esta enfermedad que es muy frecuente y de graves consecuencias. Existe un tratamiento eficaz que podemos hacer, pero solo si actuamos rápido, dentro de las 4 horas y media desde el inicio de los síntomas. Estos síntomas son desviación de la boca, debilidad de un brazo, la pierna o ambos, pérdida brusca de la capacidad para hablar o comprender o pérdida brusca de la visión. Si alguno de estos síntomas se presentan, no hay que perder tiempo y llamar al 141 o acudir rápidamente a un centro de urgencias. Ganémosle al ACV, ñaganá que chupé. Seguimos en este bloque de Tribuna por Paraguay TV HD y bueno, ya lo que habíamos anticipado también, un tema que nos debería realmente preocupar a todos y no solamente preocupar, sino ocuparnos de lo que es accidente cerebrovascular, cómo reconocer los síntomas y eso puede salvar vidas. Yo creo que desde chiquitos, desde los niños, ya tendrían que tener esa información y nosotros también, porque tenemos unas relaciones o laborales o en los partidos de fútbol, los chicos que se van mucho entre los exa y demás. Yo creo que si uno participa en eso ya tiene que tomarse y conocer este tipo de síntomas para poder actuar y sobre todo lo que es salvar vidas. No, primeramente, muchas gracias, doctora Graciela González. Ella es directora del Programa Nacional Cardiovascular del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. ¿Qué tal, doctora? Hola, muchas gracias por la invitación para estar aquí con ustedes. Ustedes están haciendo un trabajo conjunto con el Hospital de Clínicas también, ¿no? Sobre este tema. Sí, así mismo. Desde el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular del Ministerio de Salud Pública, ahora en forma también coordinada con el Hospital de Clínicas, se ha creado un equipo de trabajo a fin de implementar lo que llamamos Código Ictus o Código ACV. Entonces, esto nos permitió habilitar a hospitales que estén capacitados para realizar el tratamiento dirigido y específico para el ACV, que puede realmente salvar vidas y evitar las graves secuelas que produce esta enfermedad, ¿no? Porque esa es muy discapacitante. Doctora, cuando ustedes hablan de, y sobre todo cuando hay un día mundial y ustedes hacen como hincapié de reconocer los síntomas, ¿por qué es importante? Y después vamos a entrar en el tema de los síntomas. ¿Por qué es importante tener ese tipo de información? Es una responsabilidad no solamente sobre mi vida, sino la vida de la gente que quiero, puede ser un familiar, pueden ser amigos, personas muy cercanas que uno quiere, ¿no? Así mismo. O pueden ser desconocidos también. Totalmente, porque es importante educarnos entre todos, que realmente hay un tiempo, que nosotros le llamamos periodo de ventana, es decir, el tiempo en que disponemos para hacer el tratamiento específico y salvarle la vida. Y realmente es poco el tiempo, solamente son menos de 4 horas y media. Entonces, si es que identificamos de forma precoz, podemos llamar a emergencia, ¿cierto?, al 141 o bien llevarla a un centro asistencial lo antes posible para poder realizar el diagnóstico y el tratamiento específico. Entonces, tenemos que aprender a identificar los síntomas y no dejar pasar, porque a veces tenemos la costumbre, ¿no?, de que algo pasajero nomás, que va a recuperar, se le dice que se descanse, que vaya a acostarse un rato, se va a sentir mejor y ahí se están perdiendo minutos que son de oro. Por ejemplo, ¿cuáles son esos síntomas? Y sobre todo ahora que hay tanto, y ya no es solamente para personas mayores, ¿no? O sea, puede ser a cualquier edad. Eso también es un mito de decir que gente mayor no nada más, gente joven también le puede pasar, ¿no? Sí, así mismo. Cada vez se están viendo más en personas jóvenes porque justamente los factores de riesgo, los factores que producen esta enfermedad se ve cada vez en personas más jóvenes, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, los más jóvenes? O sea, ¿qué edad estamos hablando? Y el riesgo es mayor a partir de los 40 años, pero ya se pueden ver antes inclusive, por ejemplo, en diabéticos e hipertensos, porque ahora estamos viendo muchos diabéticos e hipertensos ya inclusive antes de los 30. Eso nos está llamando mucho la atención.
Entonces tiene que ver con nuestro estilo de vida, un estilo de vida que ya se trae desde la niñez y adolescencia para que se instale ya antes de los 30 una enfermedad, ¿no? Como la hipertensión arterial o la diabetes. Quiere decir que ya estamos haciendo mal las cosas desde hace varios años para que se manifieste a tan temprana edad. Sí, porque 30 años es todavía joven. Sí. O sea, son años o más de una década con malas prácticas. Sí, ¿no? sí, como mínimo 10 años de mala práctica, de malos hábitos. Sí. Exactamente, así mismo. Sí. Por ejemplo, o sea, ¿cuáles son aquellos síntomas así más evidentes sí, que uno tiene que... Sí, lo más evidente es la desviación, por ejemplo, de la boca. Luego está... ¿Se va más hacia la derecha o a la izquierda? Eso No, es indistinto. Indistintamente, puede ser de un lado o del otro lado, depende del área cerebral donde está afectado. Okay. Y puede haber pérdida del habla, puede haber pérdida o debilidad de la mitad del cuerpo, es decir, o bien del brazo nomás o de la pierna, por ejemplo, de repente pierde la fuerza, ¿no? También puede haber pérdida brusca de la visión o pérdida brusca del equilibrio o de la coordinación. Es decir, son síntomas así que se instalan en forma brusca. Entonces, eso son llamadas de atención para acudir en forma inmediata a un hospital. Lo que dijiste vos, y es una cuestión de costumbre también. Por lo general, cuando uno ve todo eso, es traerle agua, ponerle, qué sé yo, paño frío, y le dejas ahí para que se recupere, entre comillas, ¿verdad? O sea, esa es una malísima práctica. Sí. Hasta es una cuestión de fe, parece, en ese momento. Sí, totalmente. Eso tenemos que reeducarnos entre todos, y como vos dijiste, también desde la niñez, porque la tendencia actual en todo el mundo es educarle ya al niño. Sí. Porque muchas veces el niño se queda con el abuelo o está con los padres, con alguien, y el niño ya puede reconocer y puede llamar a urgencias o emergencias. Entonces, es importante también que se eduque ya al niño. Y por otra parte, educar al niño también para que tenga buenos hábitos. Sí, porque los hábitos son los que van a determinar ese futuro hipertenso diabético. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo darme cuenta que la persona, por ejemplo, perdió la fuerza en los brazos? ¿Qué tengo que hacer? Y de repente no puede sostener, por ejemplo, un vaso de agua o se le cae algo de la mano, porque no puede sostener ni su cuchara, por ejemplo, un vaso de agua, o no puede mantenerse en pie, eso también, de forma brusca, o se puede caer también, ¿no? Entonces, esos son los síntomas y son realmente muy llamativos generalmente, o a veces son mínimos o no habla bien de repente, ese ya es un síntoma, que enseguida hay que acudir a un centro asistencial. No esperar que en la casa se mejore, ¿no? Exactamente, porque eso es muy peligroso. Sí, van pasando horas que ya son irreversibles el daño. Ya, sí. ¿Cuánto por ahí, o sea, en nuestro país, y atendiendo estas edades que estás diciendo, somos... ¿Cuánto más o menos en porcentaje o en número de que estamos vulnerables a que nos pasen este tipo de accidentes? Y bueno, por encima de los 20 años está el 60% de la población, ¿no? Ya los muy mayores son el 10% aproximadamente, pero igualmente a partir de después de los 20 años ya empieza una población en riesgo, potencialmente en riesgo. Y por encima de los 30 ya es una población, alrededor del 50% de la población ya tiene mayor riesgo. O sea, es temprano realmente. Sí, es muy temprano. Sí. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para que no nos pase en este tipo de experiencias o situaciones? O sea, ¿qué yo tengo que hacer para cuidarme? ¿Qué tengo que atender para tratar de evitar tener un accidente, en este caso cerebrovascular? Sí, entonces lo que está demostrado es que el 90% de los accidentes cerebrovasculares se pueden prevenir. Como está muy relacionado al estilo de vida, entonces lo que tenemos que es así, en general, lógicamente la alimentación es la base. Sí. Una alimentación saludable, equilibrada, rica en frutas, verduras, cuidado con los excesos de las grasas, cuidado con la sal. Por más que uno no tenga presión alta, no tiene que excederse con la sal, y evitar esos alimentos que le llamamos ultraprocesados, es decir, eso que se compra fuera de la casa, es decir, comer comida casera en lo posible, hecho en la casa, ¿no? Porque ahí tiene menos aditivos, menos sal, menos grasa, se cocina mejor, lógicamente, ¿no? Entonces la alimentación es fundamental. Y luego está el peso, que está muy relacionado a eso, mantener el peso saludable. Porque también quiero recalcar que el año pasado se hizo una encuesta, que es la segunda encuesta nacional de factores de riesgo, y se observó que 7 de cada 10 paraguayos adultos
tienen sobrepeso u obesidad. Así que realmente lo que es muy llamativo eso, ¿no? Hay un alto porcentaje de personas que tienen sobrepeso o obesidad. Y prácticamente 4 de 10 paraguayos tienen presión alta, que es la hipertensión arterial. Entonces, esas son condiciones que colaboran muchísimo con el ACV. Entonces, esa es por una parte, ¿no? Luego está la actividad física, que es el otro gran pilar importantísimo para la prevención. Así como la alimentación sana está la actividad física regular, que es un gran protector y regula también, te regula las funciones de todas las células del cuerpo y sobre todo, lógicamente, del aparato, todo lo que es el sistema cardiovascular, protege el corazón especialmente y el cerebro. Entonces, practicar actividad física es una forma también de combatir esta enfermedad. También lo que estamos observando mucho es por otro lado, también está el tema del tabaquismo y el vape. El vape que está muy de moda también. Entonces es muy nocivo para todo el sistema cardiovascular y también aumenta el riesgo de ACV y el riesgo de infarto. Entonces van muy de la mano. Y conste que últimamente, o sea, el cigarrillo es como que tenemos por todas las campañas que se hizo, o si se sigue haciendo, que son años que el Ministerio de Salud lo hace, es que como que tomamos conciencia, pero se parece que la gente pasó al vape, lo ve como que más inofensivo. Y no es así, han empezado también a darse resultados que es mucho más adictivo, mucho más peligroso, pero nosotros compramos como si fuese algo inocente. Así mismo, y realmente que se puede afectar todo, no solamente la parte pulmonar, sino todo el sistema cardiovascular. Entonces aumenta el riesgo de ACV, aumenta el riesgo de infarto, aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca, también está demostrado. Entonces es llamativo y es cuestión de educarnos entre todos y sobre todo los padres tomar conciencia porque en adolescentes es frecuente ya observar el tema del vape, ¿no? Ahí comienza. Y después otro gran nocivo, adictivo, otra sustancia es el alcohol, el exceso de alcohol, que es una cosa tan común en nuestro medio. Entonces eleva directamente eso, alza la presión. Y al subir la presión arterial, que es el principal factor de riesgo, aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular. Eso es también algo muy Bueno, vamos a ser didácticos en dos cosas. Sí. Por ejemplo, ¿cuánto ya es un riesgo con el tema del alcohol? Un vaso o sea, por cerveza, vino, no vamos a ir por todo. Mismo. Y bueno, lo que está recomendado, ¿no? Sí, hasta 2 latitas de cerveza y una copa de vino por día. Es decir, más de eso ya empieza el alcohol a acumularse y ya tiene ciertos efectos nocivos. Entonces es no excederse. Y si se va a exceder, probablemente es directamente evitar, porque a veces cuesta mucho decirle hasta aquí nomás. Sí. Entonces eso, cada uno tiene que ser consciente de su capacidad de controlar. Aparte el alcohol también es como que te inhibe la voluntad, ¿no? Y sí, a medida que tomas también, sí, totalmente. Y por ejemplo, cuando hablamos de presión arterial, ¿cuánto ya nos tiene que preocupar? Y se considera hipertensión, es decir, siempre le va a partir de 140 a 90, lo que la gente llama generalmente 14, 9, ya es una cifra de hipertensión arterial. Y después es como es el riesgo, varía en cada persona, ¿no? Por ejemplo, se considera hipertensión severa a partir de 180 de máxima y 110 de mínima, es decir, 18, 11, lo que la gente común habla, ¿no? Son cifras ya muy elevadas. Pero hay personas que son más sensibles, que inclusive con 160, por ejemplo 100, ya puede tener mucho malestar y mucho riesgo. Entonces a veces las personas reaccionan con niveles, con cifras menores, te voy a decir. Es decir, la reacción de cada persona es diferente. Y hay otras que toleran cifras mucho más elevadas porque están acostumbrados por muchos años, pero el riesgo es muy alto en esas personas. Por ejemplo, cuando hablamos también en esto nos hablaste con el tema del azúcar. Eso, por ejemplo, cómo tenemos que cuidarnos, a qué hora también tenemos que hacernos el control, ¿verdad? Para que sea válido. Bueno, el tema del azúcar está relacionado con la alimentación, eso es, y con el peso, lógicamente, directamente relacionado. Lógicamente que nuestro peso, nuestra alimentación también está ligada a la actividad física. Entonces, las personas que son sedentarias, que se alimentan mal, que tienen sobrepeso, entonces van creando toda una alteración que llaman el páncreas, que es el órgano que secreta la insulina y que regula la glucosa. Entonces va alterando la función por años, por décadas, inclusive mínimo 10 años, y luego se manifiesta esa diabetes, que sobre todo si tienes un factor genético, por ejemplo, si tus padres son diabéticos, también hay mayor predisposición.
pero a veces no siempre eso no es necesario precisamente. Si tus hábitos son muy malos, lógicamente que tienes una alta posibilidad de desarrollar diabetes. Y cómo detectar es con los chequeos preventivos, no hay de otra. Es decir, que hacerse ese control, si es posible, 2 veces al año, ¿no? Análisis de sangre, por lo menos, tal vez un electrocardiograma también, y un control de presión arterial como mínimo. Entonces, en ese análisis ya va a salir cómo está tu azúcar, tu colesterol, tu triglicéridos, porque antes que se instale inclusive la diabetes está la prediabetes. Es decir, que hay todo un proceso que en años se va produciendo y que si uno de repente se va haciendo sus chequeos, puede detectarse precozmente. ¿Cuánto, por ejemplo, es cuando uno ya tiene que preocuparse si te sale un nivel de Y se considera, azúcar? por ejemplo, prediabetes ya a partir de 100 hasta de glicemia en ayunas hasta 125, ¿cierto? A partir de 126 ya es una diabetes. Si se hace por lo menos 2, se confirma nuevamente, ¿no? Y ahí nuevamente, o sea, volvemos, porque hay todo como mitos. Sí. Hay que atender también cuando uno dice, no, pero si yo no consumo solamente edulcorante, pero también 2 cosas. Atender qué edulcorante es, cuál es la más saludable. Y por el otro lado hay otros que consumimos y que también al final el efecto es lo mismo, ¿no? Y claro, por ejemplo, los panificados, Sí. el nuestro El gramo. pan Felipe que nos encanta, ¿verdad? Y además que tiene mucha sal, hay que recordar eso también para los no me digas. hipertensos. Sí. Sí, uno ni siente la sal en los panificados. No. Y tiene mucha sal y tiene mucho hidrato de carbono, es decir, lo que equivale al azúcar, ¿no? A la glucosa. Sí. Sí. Y bueno, por ejemplo, atender, ¿qué recomendás? ¿Qué tiene que decir nuestro edulcorante para que sea, digamos, lo más recomendable? Porque ahora es todo bastante complejo en eso. Sí, realmente hay mucha... Lo Bueno, ideal, hay mucha lógicamente, oferta ahí sí, también en y lo Moaz. ideal tal vez es no usar edulcorantes, si se puede, ¿no? Pero la costumbre y los hábitos a veces es muy difícil de dejar de consumir algo dulce, porque uno busca, ¿no? Y están los naturales, de la stevia, por ejemplo, es lo más recomendable, ¿no? Pero a veces también cuesta conseguir la stevia, entonces... Tener la garantía que sea la stevia. garantía, exactamente, sí. Bueno, y por el tema de los panificados. Ujú. Porque a veces tu Nutri te dice, no es que dejes, pero en vez de 3 pan Felipe en tu desayuno, bueno, Sí, 1, ¿verdad? Una cosa de exactamente. esa. Y sí, tiene que ser equilibrado también, ¿no? Y están los integrales, lógicamente, que que tienen más fibras, pero igual a veces se puede consumir el pan blanco con moderación. Entonces, siempre es el equilibrio también y los excesos, porque también no es dejar de consumir totalmente. También, inclusive para el hipertenso, no es dejar de comer la sal, ¿sí? Entonces, reducir nada más, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos de las frutas, ¿existe un límite de fruta? Porque tienen también azúcar. Así mismo, ¿no? O sea, no por decir, porque es una fruta, bueno, tráeme una docena de mandarinas, ¿no? Y sí, depende también mucho del metabolismo de cada persona. Por ejemplo, si ya tenés una prediabetes, una diabetes, ahí no se restringe generalmente las frutas, ¿no? Y saber que tienen fructosa, así que se convierte también que es un azúcar. Sí. Que si uno se excede, bueno, 5 bananas, 6 bananas, dependiendo lógicamente si, a no ser que sea un deportista de alto rendimiento, joven, ella a veces cambia, la nutrición es muy especializada, muy específica, pero en general, ¿no? En general es 2 a 3 frutas y dependiendo del tipo de fruta que son más dulces. Por ejemplo, no consumir sustancias ilícitas, ¿a qué se refiere, Y es doctora? justamente todas las drogas, ¿cierto? Cocaína y demás similares, desde la marihuana hasta las drogas más pesadas, porque es así que alzan la presión, producen infarto y pueden producir también ACV. Eso está... Y esa famosa tipo muerte súbita que uno dice, ¿no? Que puede ser que te lleve... Sí, totalmente. Ya vimos nosotros en personas jóvenes. Con Qué pena, problemas. ¿no? Sí, totalmente. Porque hay que tener, porque yo no quiero ni hablar sobre eso porque uno dice, bueno, tenés que consumir tal cosa y te baja tal cosa, pero al final del día se le lastima mucho al cuerpo, ¿no? O sea, se le expones mucho. Totalmente, sí. Pero lo hacen. Y sí, y los límites son muy delgados, es decir, fácilmente se pasa al nivel tóxico. Sí. Bueno, el tema de fibrilación. Sí, también hay una arritmia, entonces de ahí la importancia del chequeo de hacerse un electrocardiograma, porque hay una arritmia específica que se ve en los hipertensos, que se llama fibrilación auricular, que hace que una parte del corazón no se contraiga bien, es decir, que no se vacíe bien, que se llaman las aurículas, una parte que es una de las cavidades del corazón. Y bueno, y eso predispone a la formación de coágulos dentro del corazón.
Entonces, por eso que si tiene esa arritmia, tiene que hacer un buen tratamiento. O sea, que generalmente se toma el anticoagulante. Y si no se toma eso, también se puede liberar un coágulo y va al cerebro y producir el ACV. Entonces, de ahí la importancia de saber si tenés esa arritmia y hacer tu tratamiento. Doctora, aunque sea de caminar, si es solamente caminar, esta actividad física, o eso que nos dicen, tener que dar 10.000 pasos, ¿eso sirve? Sirve, claro. Y depende siempre de la actividad física, es de acuerdo a la condición de cada persona. Nosotros en general pues, hablábamos de 150 minutos semana, es decir, 30 minutos como mínimo 5 veces a la semana. Pero siempre es de acuerdo a la condición y a la capacidad de esfuerzo y así tiene o no otras patologías cada persona, ¿no? Pero lo ideal es hacer actividad física y estar en movimiento. O sea, caminar, por ejemplo, entre no hacer nada y ir a caminar, está fantástico. Sí, la caminata es lo más seguro para empezar, pues, lo más seguro que hay porque hay menor riesgo, a no ser que tenga ciertas condiciones específicas. Pero en general es lo más seguro y es muy bueno, es excelente. Yo recomendaría a todos, a no ser que tengan una contraindicación, hacer caminata por lo menos, todos los días. ¿Es de preocupación para salud pública esta situación? Sí, totalmente, porque es la segunda causa de muerte. Primero está de cardiovascular, es la primera causa de muerte en el Paraguay, ¿no? Dentro de las cardiovasculares está el infarto y el segundo ya es el ACV, el derrame, accidente cerebrovascular. Y que se puede, con las recomendaciones que nos dieron, sí, se puede salvar podemos vidas. salvar vidas y prevenir. Es decir, que desde la prevención primaria, antes de que se produzca y una vez que sí se producen los síntomas, acudir a un centro asistencial porque hay un tratamiento específico. Bueno, ¿cuál era ese tratamiento específico? ¿Se tiene en los hospitales? Sí, justamente ahora, a nivel del hospital público, estamos implementando en forma progresiva. Entonces, por un lado está el Hospital de Clínicas, lógicamente que está liderando, pero también tenemos ya instalado en el Hospital General de Luque, en el Hospital Nacional de Itagua, también en el Hospital Regional de Coronel Oviedo, en el Hospital Regional de Encarnación y próximamente ya a corto plazo en varios hospitales a nivel de las diferentes regiones sanitarias. O sea, si uno tiene que irse en esos lugares. Esos lugares, por lo menos acá en área central y capital sería Luque, Clínicas, Itagua. Y bueno, así mismo. Doctora, gracias por este tiempo. A vos, muy amable, gracias por este espacio. Bueno, doctora Graciela González, ella es directora del Programa Nacional Cardiovascular del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Bueno, muy buenas recomendaciones y bueno, está en nuestras manos que podamos colaborar con nuestro cuerpo y no tener este tipo de problemas como es el accidente cerebrovascular. Vamos a una brevísima pausa y ya retornamos.